Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 dice así: amados, no creéis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Este es el espíritu anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Todo espíritu, todos los que confiesan que Jesucristo vino en la carne, es de Dios. Y aquel que dice que Jesucristo no vino en la carne, no es de Dios. Entonces, nosotros tenemos que confesar, que declarar, sí, Jesús vino en la carne. Porque este es el plan de Dios. Dios vino a redimir a la humanidad, pero vino en forma de hombre. Y por eso dice aquí, no todos van a creer esto, no todos van a decir esto. Por eso dice, no creas todos los espíritus, sino que probarlos. Si lo que ellos están declarando va de acuerdo con la palabra de Dios. Si no va de acuerdo, no le hagan caso, no pongan atención. Pero aquellos que confiesan que Jesucristo vino en la carne, este es de Dios. Entonces, tenemos que tener esto en mente. Y de nuevo, fíjese lo que dice, que Cristo vino en la carne, o sea que fue un hombre que el mundo vio. No fue algo fuera de lo natural, o sea, miraban a un hombre. Y esto fue el problema que tenían los judíos, que ellos esperaban algo glorioso, quizás poderoso, grande, gigante. No conocemos su razonamiento, qué era lo que ellos tenían, cómo lo esperaban, pero sí esperaban algo tremendo, algo grande. Y luego viene Jesús y lo miraban como hombre, hombre sencillo, hombre común. No había ninguna diferencia en él a los otros hombres en la apariencia, porque sí había diferencia como él vivía, lo que él hablaba, lo que él hacía, pero como humano tenía manos, tenía dedos, tenía pies, tenía oídos, tenía ojos, era todo un humano. Así que tenemos que tener eso en mente. La Biblia dice, lo tienes que creer que así vino Jesús. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. O sea, este cuerpo se usó para ser el mediador o para hacer el sacrificio que la humanidad necesitaba para salvación. Y por eso dice la Biblia que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. San Juan 4:29 dice, venid y ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Cuando Jesús habló a la mujer samaritana y le declaró su pecado, lo que ella estaba haciendo, cómo ella vivía, ella va y da noticia a la ciudad de Samaria que ella había encontrado al Mesías y le dijo, vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Pero fíjese cómo ella lo dijo, un hombre, miró a un hombre. Dice, vengan a ver a este hombre que me dijo todo lo que yo hice. Y ya cuando lo oyeron hablar, vieron lo que él estaba diciendo,
escuchándolo todo, se dieron cuenta, este es el Mesías. Por eso le dijeron a la mujer, ahora sí creemos que este es el Mesías, no porque tú no lo has dicho, sino porque nosotros lo hemos oído, lo hemos visto, vemos algo diferente en él y escuchamos algo diferente. Y por eso ellos creyeron. Pero recuerden, la mujer dijo, vengan a ver a un hombre, a una persona. Porque es lo que ellos miraban a un hombre. Oh, pero cuando él hablaba, ellos sabían que había algo diferente. San Juan capítulo 8, versículo 38, dice así. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fuese hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad. Fíjese cómo Jesús se expresó de él. Dijo, yo les he hablado la verdad. Yo soy un hombre que les ha hablado la verdad y por eso quieren matarme, porque los descubrió lo que estaban haciendo. Entonces ellos se molestaron. Y por eso dice la Biblia que los querían matar. Y si ustedes no están haciendo las obras de Abraham, ustedes están haciendo las obras de su padre, que es el diablo. Y claro que esto ellos los molestó y por eso lo querían apedrear. Por eso dijo Jesús, versículo 40, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. San Juan 9, versículo 11, respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y montó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Aquí vemos, hermanos, un ciego que recibió la vista, un ciego que estaba en necesidad. Jesús habló con él, dice la Biblia que iba pasando por el camino con sus discípulos y sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién fue el que pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Seguramente alguien pecó. ¿Quién tuvo la culpa, él o sus padres? Porque este hombre está ciego. Pero esto fue lo que Jesús le respondió, diciendo que no pecó ni sus padres, pero le dijo esto, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, Jesús iba a obrar en la vida de este hombre y claro que recibió su vista. Cuando los fariseos, los escribas, los sacerdotes vieron que este hombre había recibido la vista, le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Quién te hizo que vieras? Y el ciego dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Recuérdense, lo estaban viendo como hombre. No lo estaban viendo como Dios, no lo estaban viendo como un ángel o un gigante o X, un superhombre. Lo miraban como un hombre sencillo, un hombre común. No había nada de diferencia en él. Tenía todo lo físico de un hombre. Y por eso se referían a Jesús como un hombre. San Juan capítulo 9, versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. De nuevo, fíjese cómo la gente se expresaba. Él es hombre. Este hombre no puede ser de Dios, porque no guarda el sábado. Sí lo guardaba. Lo que pasaba que ellos habían corruptido el sábado, la ley estaba bien desordenada la situación con ellos. Pero lo que nos estamos enfocando es cómo la gente miraba a Jesús, cómo se expresaban. El ciego dijo, aquel hombre que se llama Jesús
me dijo, ve a lavarte el estanque de Siloé, y fui, me lavé y recibí la vista. Ahora, estos hombres dijeron, este hombre o ese hombre no puede ser de Dios. De nuevo, lo miraban como hombre, porque Jesús era un hombre. ¿Ok? 100% hombre. Nació de una mujer, creció como niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto, y murió también en la cruz del Calvario. San Juan capítulo 10, versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfema. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Tú estás diciendo que tú eres, lo que tú estás haciendo, quieres decir que tú eres Dios y tú eres un hombre, ¿sí? Estaban ellos en lo correcto, que él era un hombre. Pero lo que ellos no entendían, que en ese nombre estaba el Dios de la gloria. Tenía doble naturaleza. Como Dios, sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, caminaba por arriba del agua. Pero como hombre, le daba hambre, le daba sed, le daba sueño. Dolió su corazón cuando murió Lázaro, que dice la Biblia, Jesús lloró, porque era hombre. Lloró cuando Jerusalén lo rechazó, cuando le dijo Jerusalén, oh, qué lástima que no te diste cuenta el día de tu visitación. Dice, oh, yo que te quería recoger como la gallina recoge sus polluelos, pero tú no quisiste. Dice, lloró por Jerusalén como hombre, porque él sabía lo que iba a pasar. Jerusalén iba a ser destruida por los romanos. Y en 70 AD eso fue lo que pasó. Jerusalén fue destruida. Entonces, como hombre, él tenía todas las emociones. Como humano, todo lo que yo y usted tenemos, él lo tenía. Pero como Dios, cuando él hablaba, las cosas se hacían. Cuando le hablaba al mar, el mar se detenía. Cuando le hablaba al viento, el viento le obedecía. Cuando le hablaba a los demonios se sujetaban a él. ¿Por qué? Porque ellos sabían y los demonios sabían. Nosotros sabemos quién eres tú, le decían los demonios, pero Jesús lo reprendía para que no hablaran. Tú eres el santo, el ungido de Dios. Sabemos quién es, sabemos quién está en ese cuerpo, decían si lo puedo poner en mis palabras, decían los demonios, nosotros sabemos quién está en ese cuerpo. Y Jesús les respondía, los reprendía más bien y los hacía que se callaran. Ahora bien, versículo 33, San Juan 10 dice, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemando, porque tú siendo hombre, te haces Dios. ¿Qué hombre se hace Dios? Ni un hombre. Pero este hombre, que dice la Biblia que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo. Dios en Cristo. Y esto es algo que tenemos que acordarnos. Y no hay por qué confundirnos cuando se dice hijo de Dios. No quiere decir que es otro Dios, quiere decir que Dios estaba en ese cuerpo, porque ese cuerpo fue engendrado por el Espíritu Santo. Y eso es el nombre que la Biblia le da. Muy bien, en Hechos capítulo 2, versículo 22, el primer mensaje de la iglesia en el día del Pentecostal,
Pedro está hablando, predicándoles a los judíos en Jerusalén y todos los que estaban ahí. Pedro le dice, hombres de Israel, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue hombre acreditado por Dios ante vosotros con hechos poderosos, maravillas y señales que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Fue hombre acreditado por Dios. O sea, hermanos, todo esto era plan de Dios. Dios estaba en él, ese cuerpo que nosotros llamamos Jesús. Ahí habitaba la plenitud de Dios. Estaba haciendo milagros, señales, maravillas, porque Dios estaba en él. Y Pedro le dice, ustedes saben estas cosas, como Jesús de Nazaret hizo muchos señales, muchos milagros, pero ellos no lo recibieron, lo rechazaron porque miraban a un hombre. Y aparte de que miraban solo un hombre, ellos conocían su familia. Conocían a José, conocían a María, conocían a sus hermanos, conocían a sus hermanas. Y luego sale que él es el Hijo de Dios. Está loco, está mal de la cabeza, porque siendo él hombre, dice que es Hijo de Dios. Y es lo que ellos no entendían. Ahora, póngase en el lugar, o pongámonos en el lugar de una situación así nosotros. Estoy seguro que todos tenemos un hermano, una hermana X. ¿Qué si un hermano suyo viniera y le dijera, yo soy hijo de Dios? ¿Qué va a pensar usted de su hermano? Si una hermana viniera y me dijera eso a mí, tú estás mal, tienes que checarte la cabeza, ingrato. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Te conozco. Pues no crecimos juntos. Pues no andábamos jugando juntos. Ahora me sales que eres el Hijo de Dios. Y por eso no lo podían aceptar. Porque ellos miraban este chamaco que sabían que su padre era José, hijo del carpintero, y María, y conocían a toda su familia. Y luego sale que Dios estaba en él. Y no lo podían aceptar. Oh, pero cuando él hablaba y cuando sucedían milagros y señales, mucha gente creía y dice, bueno, es que un hombre no puede hacer esto, al menos que Dios esté con él. O sea, al menos que esté diciendo que la verdad que Dios está en él. Y muchos creían porque miraban el poder de Dios que estaba ahí. Lo miraban. Y por eso mucha gente creyó en él y lo seguía, porque había sanidades. A donde quiera que Jesús iba, hermanos, gente sanaba, echaba fuera demonios. Esto no se podía negar, porque ningún hombre podía hacer esto, pero Jesús sí lo hacía. Los apóstoles miraban todo esto y miraban el poder de Dios, y por eso Jesús un día les preguntó, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros uno de los profetas. Y Jesús le dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo. Nosotros estamos convencidos que tú eres el Mesías por todo lo que has hecho. Lo que hemos visto, estamos convencidos que tú eres el Hijo de Dios. O sea, estamos convencidos que el Espíritu de Dios está en ti, que tú eres el ungido, tú eres el Mesías, tú eres el Dios de la gloria. Filipenses capítulo 2, vamos a leer versículo 5, dice así. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí Pablo lo está poniendo más claro para nosotros. Dice,
el cual siendo en forma de Dios, bueno, sabemos que Dios es espíritu, sí, pero Dios se hizo este cuerpo como hombre y ahí estaba. Dice, y estando el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Era semejante a nosotros. Todo lo que usted y yo hacemos como hombres, como personas, que nos da sed, nos da sueño, cansancio, todo esto él lo sintió, lo pareció porque estaba en forma de hombre, pero también Dios estaba en él. Y estando, versículo 8 dice, en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por eso Cristo, hermanos, murió porque fue hombre. O sea, ese cuerpo, lo que nosotros llamamos humano, era carne. El cual el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, le podemos llamar muchos nombres, Espíritu eterno, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, el Padre, todo es lo mismo, estaba en él. Y era un cuerpo que Dios estaba ahí. Y por eso muchos aún en día no lo pueden aceptar. Pero aquellos que lo aceptan por fe dicen, sí, yo creo que Dios estaba en ese cuerpo. Que Dios vino al mundo como hombre y dio su vida por nosotros para redimirnos del pecado, para salvarnos. Porque Él vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Entonces el Dios de la gloria, dice la Biblia, tomó forma de siervo, quiere decir forma de hombre, y se ha hecho semejante a los hombres. Lo hizo muy claro aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 7. Y así esto no nos convence, nada nos va a convencer, porque lo pone muy claro las escrituras. Dice, y estando en condición de hombre, o sea, ese cuerpo era hombre, tenía sangre. Por eso cuando fue crucificado y el soldado romano con su lanza le dan su costado, le sale agua y sangre, porque era hombre. No había diferencia de él y nosotros, de la humanidad, de la carne, de lo que yo usted sentemos. Sintió dolor, sintió angustia. Todos los dolores que nosotros nos da, hermanos, como hombre, él también lo sintió. Ok, vamos a leer de nuevo versículo 8. Y estando en condición de hombre, estoy leyendo de Filipenses 2, 8. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Entonces tenemos nosotros que confesar que Jesucristo es el Señor, o sea que Jesucristo vino en la carne, así como dice 1 de Juan 4. Dice así, vamos a leerlo otra vez, 1 de Juan 4:1. Amados, no crees todos espíritus, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoces el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Jesucristo, ¿cómo vino? En la carne. Dios se manifestó en carne, vino en la carne, y es lo que dice la palabra de Dios de esta manera, de que Cristo, Hebreos capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Ahora,
Dice aquí, Cristo en los días de ¿qué? De su carne como humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Quiere decir que Jesús lloró. Estaba en oración también. Como hombre tenía que orar porque era hombre. La carne, hermanos, en que él moraba ahí, era igual que la mía y la suya, porque nació de mujer. No había diferencia. Hebreos capítulo 10, versículo 19, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Por esa razón nosotros podemos arrimarnos al trono de Dios, al trono de gracia, porque Él se hizo hombre y dio ese cuerpo por sacrificio para que yo y usted pudiéramos acercarnos a Él. Porque yo y usted no nos podemos acercar al Espíritu Eterno por los pecados. Pero por medio del sacrificio de el cuerpo de Cristo, yo y usted podemos entrar a la presencia de Dios ahora. Nos dio acceso. Por eso podemos ahora tener comunión con Dios, por ese sacrificio. Ahora, recuerde, era una doble naturaleza. Tenía vida ese cuerpo, era hombre, pero también Dios estaba en él. Que no se confundan. ¿Sabe que lamentablemente mucha gente se confunde? Piensa que Dios no puede estar en una persona. ¿Por qué no? Esa misma gente son las mismas que dicen que cierta gente está endemoniada. Le da más crédito al diablo que puede estar en una persona que si Dios puede estar en una persona. O sea, sí, la gente sí cree que gente sí puede estar endemoniada o que el diablo puede estar en ellos. Pero no pueden creer que Dios puede morar en un corazón. Sí se puede, Dios lo puede hacer. Si nosotros abremos nuestro corazón y le pidemos que le entre, Él va a entrar. Ahora fíjese lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Aquí Pablo lo pone lo más claro que se pueda poner. Dios se manifestó en carne. El Dios de la gloria vino en carne para redimirnos, para salvarnos. Vino a buscar y a salvar todo aquello que se había perdido. Dice, grande es este misterio de la piedad. Grande fue la obra. Qué maravilloso lo que Dios hizo. Qué misterio tan grande ahora revelado que Dios se manifestó en carne. 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de ángeles, predicado a los gentiles. ¿A quién le predicaron los apóstoles? A los gentiles. ¿Y que les predicaban? Que Jesucristo era el Señor. Y así empieza en Hechos 2:22, el primer mensaje de la iglesia. Pedro dice, hombres de Israel, oír estas palabras, Jesús de Nazaret. Empezó con esas palabras, Jesús de Nazaret. Y por eso dice aquí, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por eso, 1 de Juan capítulo 4 dice, todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Tenemos que confesar, sí, Jesús vino en la carne. Sí, Dios se manifestó en la carne. Sí, Dios vino a pagar el precio por la humanidad en forma de un hombre, y ese hombre es Jesús, el cual, dice la Biblia, que el cual, vamos a leer de nuevo lo que dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios,
no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, o estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Estando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y si nosotros entendemos esto, quiere decir que entendemos que el Dios de la gloria vino como hombre a salvar a la humanidad. Que se hizo un sacrificio. Y ese sacrificio que se hizo fue para redimirnos a nosotros en la cruz del Calvario. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25 en McAllen, Texas 78501.